Hola, mi nombre es Diana Carolina Castelara Gámez, estudio en la Universidad Popular del Cesar en la carrera de licenciatura en Español e Inglés. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las observaciones. ¿Qué es observar primero que todo? Hay que tener una clara diferencia entre mirar y observar. Mirar es cuando miramos las cosas o las percibimos de manera superficial. Ya la observación es cuando miramos las cosas pero con profundidad. Bueno, ya sabiendo esto, ahora sí vamos a saber qué es lo que entendemos por observación. Según el texto de la Universidad de Cataluña en España, nos dice que la observación implica mirar la realidad en la que nos encontramos, no para juzgarla, sino para intentar comprenderla tan profundamente como sea posible y sacar conclusiones positivas de ella. Primero que todo, cuando vamos a observar, tenemos que tener un objetivo, ya que siempre tenemos que tener la intención de algo para cuando vamos a observar. No vamos a ir a un aula a observar solamente por observar, siempre tenemos que tener un objetivo, del cual si vamos a observar las didácticas o estrategias pedagógicas que utiliza el profesor o el proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en el aula. Bueno, ¿qué entendí yo sobre la observación en un aula de clases? Pues la observación, como yo la entendí, es cuando observamos atentamente un fenómeno, luego obtenemos información de ello, la registramos y luego la analizamos y de ahí obtenemos un sinfín de número de datos, de preguntas, nos surgen dudas. Para ello nos sirve la observación. Bueno, ¿qué pienso yo? Yo pienso que la observación es una de las partes más importantes de las prácticas pedagógicas, ya que cuando nosotros estamos dando las prácticas pedagógicas de manera teórica, nos enseñan a hacer un diario de campo, aquellas preguntas o nos dan rúbricas acerca de cómo estar enfrente a las observaciones que debemos hacer, cómo debemos comportarnos o de qué manera o qué objetivo debemos tener para ir a las observaciones. Bueno, una cosa muy importante que quiero recalcar de las observaciones es que siempre, todo el tiempo, estamos observando. No solamente cuando estamos haciendo las prácticas pedagógicas, sino también cuando seamos maestros, estaremos observando. Ya que cuando nosotros hagamos nuestro plan de aula y lo pongamos en práctica a nuestros estudiantes, nosotros observaremos cómo ellos desarrollan las actividades que nosotros le vamos a poner. Todo el tiempo se hará la observación. Por ello, existen varios tipos de observación. Bueno, la observación directa es la que hace una persona dentro del aula de clase, ya sea con el objetivo de observar las metodologías pedagógicas, la didáctica del profesor, la enseñanza y aprendizaje, o también mirar las expresiones y la actitud crítica que mantiene el profesor dentro del aula de clase. Cualquier sea el objetivo, pero es cuando la persona está presente y dentro del aula de clases. Ya la indirecta es cuando la persona obtiene la información de la observación mediante terceros. Ya cuando otras personas le brindan la información de todo lo que observaron en un aula de clase. También existe la observación participante y la no participante. La participante es cuando el observador está dentro del aula, pero está ayudando al profesor como auxiliar para dirigir la clase. Y en la no participante, solamente la persona que está observando es espectadora. No hace ni partícipe, ni opina, ni comparte ningún tipo de información, solamente está ahí presente para observar mediante su objetivo de observación.
La estructurada es aquella que es planificada y es pensada. La no estructurada es aquella que no utiliza ningún tipo de técnicas y no es ni planificada ni estructurada, solamente se va al aula y no tiene ningún tipo de rúbrica ni diario de campo, solamente hace anotaciones y sugerencias acerca de lo que está observando. Bueno, también existe la observación de campo y de laboratorio. La observación de campo es aquella que se hace en el lugar de los hechos, por decir, el aula de clases. Y pues la de laboratorio es la que se hace en grupos pequeños y predeterminados, que ya vendría siendo como un experimento social. Es escoger un grupo pequeño de estudiantes, de profesores y hacer dicha observación. Bueno, y por último tenemos lo que son las observaciones individuales y en equipo. Bueno, como la misma palabra lo dice, individual significa una sola persona. Es cuando una persona observa dentro de un aula de clases. Y en equipo, cuando varias personas están dentro de un aula de clases y están observando la clase. Aunque sea también hablando sobre la observación individual, aunque haya un grupo de personas que vaya a ver la observación, cada persona tiene su mundo, tiene su propia mente, su propia percepción y su propia manera de ver las cosas. Entonces por eso es individual. Aunque esté en equipo, cada persona ve las cosas a su manera. Y ya por último voy a darles unos elementos fundamentales para ejercer una buena observación. Primero que todo, tener un objetivo. Hay que tener un objetivo claro al cual vamos a ir a observar en el aula de clases. Una planificación, hay que tener una planificación, si la vamos a hacer por medio de una rúbrica o si la vamos a hacer con un diario de campo. Ya la rúbrica vendría siendo aquellos ítems que hablan sobre el nivel socioeconómico del barrio, de la escuela, la infraestructura que mantiene el colegio y cómo todo esto influye en la educación del educando. También ya la observación, que si ya tenemos el objetivo y la planificación, ya nos faltaría solamente poner en práctica todo aquello en la observación. Y por último, la reflexión o el análisis de esta observación. Gracias.